Muy buenas noches, bendiciones. ¿Cómo están mis amados? ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Veo las reacciones. Bien, perfecto. Bueno, estamos llegando al final de nuestro estudio de la Carta de Romanos, capítulo 15. Y calculo yo que vamos a estar viendo una parte hoy y otra parte el jueves que viene. Y los últimos 2 jueves que siguen del mes terminaremos nuestro libro, así que es una bendición poder llegar a esta instancia. Bien, ¿todos bien? Ahí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 66 participantes, así que gloria a Dios por esto y que el Señor, como decía Gaby, pueda ministrarnos a través de este estudio que es la palabra de Dios. Bien, capítulo 15. Mientras un bebé camello hundía la cabeza para beber de un charco de agua, estudia el reflejo de su imagen. El camellito se ve en el charco de agua. Después de unos breves momentos le pregunta a su madre, obviamente que esto es una fábula, ¿no? ¿Por qué tenemos pestañas tan largas, mamá? Y la mamá le contesta, porque tenemos que ser capaces de divisar nuestro camino en medio de la tormenta. Podemos seguir adelante mientras otros ya no pueden encontrar su camino. Y el pequeño camello se miró los pies, las patas, y los comparó con los de su madre, y después dio otro sorbo de agua, y le pregunta a su mamá, mamá, ¿por qué tenemos patas tan anchas? Y para que podamos atravesar las movedizas arenas del desierto sin hundirnos ni correr ese peligro, le dijo la madre. El camellito siguió preguntando, ¿por qué tenemos estas grandes jorobas en la espalda? Para que podamos viajar días enteros a través de los áridos y duros desiertos sin una gota de agua para beber. La madre le responde pacientemente. Ningún otro animal puede ver con tanta claridad, caminar tan lejos ni vivir tanto tiempo en el desierto como el majestuoso camello. Después de un largo silencio, el pequeño camello dijo, pero mamá, si todo eso es verdad, ¿por qué vivimos en un zoológico? Y esa es la moraleja, ¿no? Muchos cristianos tienen todas las capacidades dadas por Dios, pero viven en un zoológico. No la ejercen. Por lo general, la gente no se siente bien en aislamiento. Hemos sufrido, ¿no?, uno de los aislamientos más grandes, de la historia. Los prisioneros, por ejemplo, o los enfermos, los que están hospitalizados, las personas demasiado enfermas para salir de su casa, están aislados. Las madres que tienen que cuidar a sus pequeñitos en un tiempo prolongado, están como enclaustradas en sus casas. Los jubilados solitarios a menudo luchan contra los mortales efectos del aislamiento. Saben que un prolongado retraerse de otros y del mundo exterior a la larga socava el sentido de identidad propia. No es bueno estar solo. De hecho, el Señor le da una compañera a Adán porque le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso disfrutar la compañía, disfrutar la amistad y la camaradería. Las personas aisladas suelen olvidar que el mundo es mucho mayor que sus ambientes inmediatos. Pierden la capacidad de abrir su cabeza y su mente al estar aislado. Sufren una carencia de motivaciones porque su visión es limitada. Es común que caigan en una depresión alimentada por la lástima y la autocompasión e hipocondría, debido a que sus mentes comienzan a trabajar y a imaginar un montón de cosas, no tienen nada en las cuales preocuparse, pero en realidad se preocupan. La gente necesita problemas que resolver y desafíos que superar. La vida está llena de problemas y eso lo hace una aventura, lo hace un desafío cada día. Pero estar aislados, tratando de escapar de esos problemas,
es un enorme problema. Prosperamos con oportunidades de participar en algo mayor que nosotros mismos. Vos te superás en la sana competencia, mejorás el trabajo, te autosuperás. Aún más, fuimos creados para disfrutar la relación los unos con los otros. Somos personas creadas por Dios, nacidos para amar y ser amados. Somos personas sociales. De hecho, una persona aislada permanentemente es indicación de que tiene un problema. Eso no significa o no quiere decir que sea saludable cada tanto aislarse para meditar, para orar, para pensar. A veces es bueno salir del tumulto y del murmullo de la gente y de tantos parlantes y tantas cosas para poder oír la voz de Dios. Pero yo estoy hablando de un ostracismo, de un aislarse peligroso y negativo. Pero todo esto se puede perder o confundir cuando pasamos solos demasiado tiempo. Perdemos disfrutar la compañía, podemos disfrutar la creación, podemos perdernos ver la luz de un nuevo día. A veces nos lleva el trabajo a estar en cuatro paredes y nos damos cuenta que terminó el día, llegó la noche, estamos volviendo a casa y no hemos visto ni una nube en el cielo. Los efectos debilitantes y a veces mortales del aislamiento también puede arruinar a las comunidades cristianas. Es triste también saber de pastores que son aislados. Se lo conocen como solitarios, como los llaneros solitarios. Pero inclusive el llanero solitario tenía una compañía, que era aquí Mosá, que era el toro, ¿no? No estaba solo ni él. Estas se preocupan por sus propios problemas, estas comunidades aisladas, que casi terminan siendo una secta, donde hacen cosas ocultas, todo sigilo, todo cerrado, no le cuentes a nadie. Y comienzan a sospechar, esas personas que viven aisladas, a sospechar de los de afuera, a culpar a los de afuera, y a controlarse unos a otros, que ninguno ose salir de ese círculo cerrado. Estas sociedades se vuelven demasiado preocupadas por preservar su identidad y pronto olvidan que las desesperadas necesidades de la gente en las comunidades que lo rodean. Dice que China, para no permitir que los bárbaros invadieran su territorio, edificaron la gran muralla china. Pero resulta que cuando ellos pasaron 2000 años y sacaron la cabeza detrás del muro, se dieron cuenta que los bárbaros se civilizaron y ellos quedaron atrasados en el tiempo. El aislamiento amordaza la motivación, extingue el entusiasmo y al final reduce la comunidad entera en una amnesia autoinducida, que no saben ni para qué están. Olvidan quiénes son, el por qué Dios les dio ciertos dones y cuál es el propósito que tienen ellos para este mundo. Y este era un privilegio particular para nuestra iglesia de Roma, que es la que estamos estudiando. La brutal persecución de los cristianos que desató Nerón no ocurrió de la noche a la mañana, fue algo paulatino. Varios años antes del incendio de Roma, en el año 64 después de Cristo, los cristianos se habían convertido en objeto de un creciente desprecio, desdén por parte de ellos. Los romanos consideraban el judaísmo la religión de una raza bárbara y atea, y al cristianismo una mutación particularmente siniestra que pervertía la moral de los que, aparte de eso, ellos se sentían como ciudadanos íntegros. Y ellos tomaban a los cristianos como personas
inmorales, como personas oscuras y aún como personas caníbales, que eran caníbales. En consecuencia, los creyentes se agruparon para apoyarse y darse aliento mutuo. Y a menudo tenían que reunirse en secreto, pero no porque eran ostracistas, sino porque tenían que preservar sus vidas. Bien, como contaba Gaby, un poco contando la historia de la iglesia, que aún en esos tiempos de las cruzadas y la Inquisición, muchos cristianos verdaderos tenían que esconderse porque los mismos, entre comillas, hermanos cristianos los querían matar. Habiendo explicado el plan de salvación del Señor, destacando las dimensiones verticales y horizontales de la gracia, que lo hemos estudiado todo esto, y habiendo alentado a los creyentes de Roma a cumplir con sus responsabilidades como embajadores de la gracia, el apóstol Pablo vuelve su atención al futuro, hacia adelante. Y la verdad, atinadamente decía Gabriel, el Señor nos habla, y yo estoy seguro que el Señor nos va a hablar. El apóstol se vio a sí mismo como parte del gran plan de Dios y a los creyentes romanos como una parte vital de su éxito. Pensó él mucho en que una asociación con la iglesia romana extendería el alcance del evangelio aún más lejos que antes. Es decir, esa iglesia era muy importante para Pablo porque esa iglesia era como un trampolín hacia otros horizontes. La iglesia es eso, la iglesia es un cuartel general. La iglesia no debe ser un lugar donde nacemos y morimos allá adentro, sino que la iglesia debe expandirse, la iglesia debe crecer, multiplicándose en pastores, evangelistas, misioneros que salgan a otros territorios a llevar este poderoso mensaje. Y está cuidadosamente redactada esta carta para sacar a los creyentes romanos de su aislamiento. A causa de la persecución de Nerón, ellos decidieron meterse como el tatú carreta, el tatú mulita, ¿viste? Se encerró hacia adentro. Y Pablo les recuerda con esta carta que ya vamos finalizando la identidad que tienen ellos en Cristo. Los alaba por su fidelidad y es bueno estimular a la iglesia. Y yo les estimulo y les felicito, mis amados hermanos, por tomarte este tiempo para estudiar, para considerar las Escrituras. Te felicito. Y el Señor te va a bendecir. Y ya te está bendiciendo con su palabra. Y Pablo sigue hablando para convocarlos a una acción específica para avanzar el plan divino para la salvación. El plan de Dios ya está trazado. Lo único que tenemos que hacer es caminar por ese plan. Y el apóstol tenía los ojos puestos en España, provincia fronteriza de Roma, y su desesperada necesidad de ir y llevar la justicia de Dios. Vamos a leer Romanos, nos adentramos, Romanos capítulo 15. Vamos a estar viendo hoy unos versículos, pero vamos a leerlo todo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Bien, déjame decirte algo, abriendo un paréntesis. Aquí yo sé que a cualquiera que les doy el micrófono van a tener alguna palabra de ánimo y una palabra de exhortación. Aquí hay varios que ya predican, que enseñan y que instruyen. Pero la pregunta que yo les hago es, ¿podría yo estar seguro de ustedes? Como dice Pablo, pero estoy seguro de vosotros. ¿Podría yo estar seguro de que ustedes están llenos de bondad? ¿Podría estar seguro de que ustedes están llenos de conocimiento para ser aptos para amonestar a los otros? Porque amonestar es fácil, pero hay que estar lleno de bondad.
Para estar llenos de bondad hay que tener un corazón humilde, enseñable y sincero. Como dice también en Gálatas 6.1, si ustedes sorprenden en alguna falta, restaurarle en espíritu de mansedumbre. Entonces se trata de eso. Pablo estaba completamente seguro porque sabe que el mensaje que le está llevando ha calado profundo y ha transformado las vidas de sus oyentes. Entonces, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que ahora sí podéis amonestaros los unos a los otros. 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. O sea, esto es algo que no es algo que Pablo lo buscó o estudió para hacerlo, no, Dios lo llama. Ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrendas agradables, santificadas por el Espíritu Santo. 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. ¿Escuchaste, no? Con las palabras y con las obras. Dos cosas que no se pueden separar. A la hora de enseñar y de predicar, habla, pero obras, que tu vida se refleje lo que hablas. 19. Con potencia de señales y prodigios. Mira cómo el Señor respalda cuando a una persona es íntegra. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¡Fua! Esto es impresionante. 20. Y de esta manera me esforcé, cosa que nos falta a los evangélicos modernos, ¿no? Mientras todo es fácil, si mientras no se interponga nada, un montón de excusas, ¿no?, para hacer algo. Pero el verdadero comprometido con Dios se esfuerza, hace lo que tiene que hacer, ordena sus tiempos, ordena todo y llega, ¿no? Me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo no pisaba un territorio donde ya otro discípulo ya predicó. O sea, no andaba robando ovejas. Sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. O sea, Pablo va a un territorio virgen, donde no saben nada de Jesús, no saben nada de Dios, y él va con ese evangelio tremendo. Bueno, después Pablo planea visitar Roma. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Porque acuérdense que a Roma es una carta que va mandando, y él tiene deseos de ir físicamente. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, pregunto, y es desafiante, estamos adelantando el desafío del ministerio. Pero ahora, no teniendo más campo en esta región, ¿sabe qué significa? Que a Pablo no le quedó lugar donde no pregonó el Evangelio. Y yo te pregunto, y me pregunto, como decía un periodista, ¿se te agotó el campo de trabajo en las regiones de tu familia? ¿Por qué no se convierte tu familia? ¿Por qué, aunque sea uno, en todos estos años, no lo trajiste a la iglesia? ¿Comenzaste como Pablo a trabajar y a meterte en ese campo de trabajo en esa región? O sea que Pablo ya agotó su trabajo, predicó, el que aceptó, aceptó, el que no aceptó se arregla con Dios y sigue su trabajo. Él no está agarrando del cuello a nadie para que se convierta. Él sigue su paso, sigue. Esto es avanzar. Acá nosotros no tenemos que convencer a nadie, solo predicarles. Y el Evangelio, la predicación, produce. Al de corazón duro, lo endurece más. Y al de corazón que recepciona el mensaje y se arrepiente, Dios lo convierte. Cuando vaya a España, 24,
iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Se dan cuenta, no, mis amados? Él está ahí en Asia, pensando ir a Europa, pasar por Italia y de Italia ir a España. Estamos hablando de Europa, lo que es hoy. Pero no, él ahora está proyectándose, pero va a volver a Jerusalén. Después va a hacer ese viaje. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ya empezó a hablar de la plata. Y vamos bien, ¿no? Hasta Pablo habla de ofrenda y ayuda y considerar y sostener. Eso es bíblico, amado, no es un invento de Cash Luna o del apóstol Maldonado. Esto es la palabra de Dios. O sea, ver la necesidad del otro, vamos a ofrendar y vamos a bendecir la obra para que el evangelio, en este caso, quizás no hay gente muriéndose de hambre, pero hay gente muriéndose de hambre de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, si no, la iglesia, y ahora personalizo, la iglesia Casa de Oración Banfield, tiene que ser una iglesia misionera. Nosotros, amados, nuestro proyecto ahora, nuestra meta inmediata es lo digo de esta manera, terminar el templo, ni empezamos, pero terminar el salón y después paramos con eso porque no es nuestro fin estar haciendo grandes palacios, sino tener un lugar donde reunirnos y después comenzar con las misiones. Pero para eso hay que comenzar a sostener al pastor local. Si no sostenemos al pastor local, jamás vamos a sostener a un misionero que se va a La Rioja, a Catamarca o a Santa Cruz a predicar. Entonces tenemos que abrir nuestra cabeza y esta enseñanza es un mensaje de Dios. Me impactó, yo estudiándolo y preparándolo, me abrió mucho, mucho el corazón. Voy a Jerusalén, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda, reunir una ofrenda para los necesitados, los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno, miren, a los hermanos les pareció bueno, y son deudores a ellos, es decir, hay una deuda moral, porque desde Jerusalén sale el Evangelio. Entonces están agradecidos, están contentos, entonces vamos a sostener esa obra, que siga más gente convirtiéndose a Cristo. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, o sea, del Evangelio, deben también ellos, o sea, los hermanos, ministrarles de los materiales. O sea, está hablando de dinero. Aunque suene materialista y trivial, esta es la palabra de Dios y claramente en todo el contexto de lo que estamos viendo, el Evangelio, siervos verdaderos de Dios, sirviendo al Señor con esfuerzo, sin descanso. Hay gente que dice, Pablo, yo no puedo ir, o Pablo, yo no tengo el don que vos tenés o el ministerio, pero yo aquí financio para que vos puedas seguir. Versículo 27, ahí terminamos, ¿no? Ahí terminó. Perfecto. Las grandes corporaciones o asociaciones, algunos de ustedes deben trabajar en alguna empresa o alguna empresa grande, una empresa organizada, son extrañas porque dependen de una rara mezcla de por lo menos 3 cualidades que son interesantes para tomar apunte, que son difíciles de igualar y entonces difíciles de mantener. Estamos hablando de corporaciones y de asociaciones. Primero, competencia complementaria, que esto te puede servir para como es la cuestión de trabajo, ¿no? Para organizarse, etcétera, para entender cómo funciona. Competencia complementaria, es decir, los socios potenciales tienen que reconocer primero su necesidad de otro que supla lo que ellos mismos no poseen. Cuando yo he tenido un negocio en sociedad y mi socio ponía un capital, una parte de un capital, yo ponía una parte menor del capital, pero ponía los clientes y los proveedores. O sea, yo tenía, digamos, el as en la manga, ¿no? Y así pusimos un negocio.
O sea, yo necesitaba de mi socio y mi socio necesita de mí. Él con su dinero no puede hacer nada si no tiene lo que yo tenía y viceversa, ¿se entiende? Aún más, es increíblemente raro encontrar a dos humildes triunfadores que se complementen unos al otro. Es difícil, porque lo que hay es competencia. ¿Qué más tiene que haber en una empresa? Confianza mutua, en una asociación. Porque esto obviamente lo estamos comparando con la iglesia. Confianza mutua. Los individuos tienen que ser confiables porque las asociaciones, como todas las buenas relaciones, crecen y se fortalecen cuando cada persona puede confiar de todo corazón en la integridad y la capacidad de la otra. Confianza mutua. Imagínate estar en sociedad o en una especie de, no sé, ¿cómo se le dice? Cooperativa, ¿no? Que todos ponen un poquito y hacen una empresa y que uno meta la mano en la lata, ¿no? Como Judas, ¿no? Que uno robe. Entonces, bueno, a ese tienen que ponerlo a un costado. Pero se trabaja desde la confianza. En la iglesia es exactamente lo mismo. Yo con los ministros, con mis hermanos servidores, que los siento como míos, y yo confío en ustedes. Confío. Es terrible, es horrible no confiar en un ministro, porque anda haciendo cosas por izquierda, o anda hablando, o desmereciendo aquí, ¿no? La empresa, digamos, ¿no? El negocio. En el buen sentido, ¿no? Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Entonces, desde ya que partimos, que hablamos desde la confianza. Y tercero, visión compartida. Tiene que haber una visión compartida para poder tener una empresa. Las dos competentes y confiables personas tienen que desear alcanzar metas comunes. No puede ser que uno quiera una cosa y el otro otra, porque si no, de otra manera, siempre se estarán decepcionando una a la otra. Y debido a que la conjunción de estas cualidades esenciales, competencia, confianza y visión, resumiendo, competencia, confianza y visión, es tan rara de encontrar y tan difícil de mantener, porque a veces el dinero corrompe. El dinero corrompe. Las asociaciones, por lo general, se disuelven poco después de comenzar. Pero cuando se forma una gran asociación y se las arregla para prosperar, los resultados son extraordinarios. Por eso hay empresas, por tirar un nombre, Coca-Cola, ¿no? Multinacionales, o empresas que hay hoy virtuales como, no sé, Facebook, qué sé yo. Son emprendimientos donde esa persona que comenzó algo contó con otras personas de confianza que tuvieron la misma visión que él. Pablo, el apóstol, volviendo a la carta, comprendió los peligros y el poder de la colaboración. Él sabía que no podía trabajar solo. O sea, Dios le ha dotado a este hombre con cosas muy especiales, porque lo dotó con eso, porque iba a pasar un montón de cosas, Pablo. Entonces, no cualquiera puede aguantar eso, si no es que está una persona que está dotada por Dios a través de su entrega, de su devoción, de su intimidad con Dios. Él, por ejemplo, él y Bernabé, ¿se acuerdan? Bernabé lograron mucho juntos. Los dos eran competentes, eran confiables, pero ya llegó un momento que no compartían la misma visión. O sea, tenían los dos primeros ítems, competentes y confiables, pero ya tenían diferente visión. Y pasa en la iglesia, y más cuando hablamos de doctrina. Puede ser doctrinas secundarias o doctrinas fundamentales. Cuando son doctrinas fundamentales, ahí no se negocia. Lo que dice la palabra de Dios es así. O sea, el que niega al Hijo niega al Padre. O sea, eso es fundamental. Si alguien niega a Jesús, listo, no tenemos nada más que hablar. Ahora, si hablamos de que no, y la Santa Cena, hermano, tiene que ser en copa de plata, ¿sí? Porque en la iglesia donde yo nací eran copas de oro, por lo menos de plata, si no, no es de Dios. Y bueno, ahí se le puede explicar, nosotros usamos de plástico, pero bueno, y ahí negociamos. Pero es muy difícil en una iglesia lograr un acuerdo totalmente perfecto. Como lo hemos visto en las clases anteriores, recuerdan, ¿no? Que debo amar a mi hermano, y uno más débil, otro más fuerte, uno come morcilla, el otro come brócoli, y tenemos que amarnos y
y pilotearla, ¿no? Con sabiduría, con el equilibrio, ¿se acuerdan? La vara. Bernabé quería darle a Juan Marcos, Marcos que es el que, a propósito, ¿no? Porque fue despreciado por Pablo y fue el que escribió el Evangelio de Marcos, ni más ni menos, ¿no? Como que en un momento Pablo no dio ni 5 por ese, no, este no, sácamelo de encima. Y Dios más tarde lo iba a usar. O sea, por eso no hay que desmerecer a nadie. No hay que desmerecer a nadie. No hay que decir, no, este sí, no, este está verde. Miren, el Señor es el que capacita y tenemos como iglesia nosotros tener paciencia con los ministros que se están fogueando, decimos, ¿no? Porque me imagino que Lucio que ha comenzado hace ya un tiempo a compartir la palabra, y la verdad que estamos todos tan felices de tenerlo a Lucio y de escucharlo, y a los otros predicadores también, pero lo tomo ahí porque lo estoy viendo ahí. Me imagino que al principio la estaba, y todavía siguen, ¿no? Temblando las rodillas, pero cuando se equivocó o se olvidó por ahí, o a veces vienen esas lagunas cuando estás predicando, nosotros le hemos tenido paciencia y le vamos, amén, no entramos a matar de risa del hermano. Entonces, por eso debemos considerar lo que pasó con Juan Marcos, que Pablo no quiso saber nada. Era joven Marco, se equivocó, abandonó su primer viaje misionero, Pablo lo tenía en cuenta y se borró, para decirlo en argentino, o sea, se fue, y Pablo ya no lo quería. En consecuencia, su asociación terminó después de un acalorado desacuerdo con Bernabé. Dice que tuvieron una discusión no menor. Esto está en Hechos 15, 36 al 40. Se agarraron ahí. Imagínense, no estaban las ovejitas mirándolo a Pablo y a Bernabé discutiendo. Aunque ellos después repararon su amistad y al final se apoyaron unos a otros teológicamente, pero nunca más decidieron colaborar de nuevo. O sea, después trabajaron cada uno por su lado, y a veces estas cosas las hace Dios, porque juntos ahí están chocándose entre ellos. Mejor separados que juntos, porque uno va a predicar allá y el otro va a predicar del otro lado. En varias ocasiones formó equipo con Pablo, con Silas, Timoteo, Tito y Lucas. Y cerca del final de su vida, de Pablo, él dijo, tráigamelo a Marcos. He oído noticias de Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. 2 Timoteo 4:11. Entonces también ministros y discípulos, como te quieras llamar, estudiantes de la Biblia, que estás preparándote para servir al Señor en algún área, madurá, crecé en el Señor, aprendé de lo que ya tienen algunas horas de vuelo, preguntá, no te creas que te la sabes toda porque ya aprendiste en YouTube cómo se dice Shalom Ubrahá, Adonai, Ebarejajé. No, esas son cosas triviales. Realmente aprendamos de la Biblia y aprendamos imitemos la fe de nuestros mayores, ¿no? Seamos humildes, cosa que le cuesta a la carne, yo nada, que me voy a humillar. El trabajo pionero de Pablo demanda asociación. Cuando ministraba en Corinto, su tercer viaje misionero estaba completo en más de la mitad. Se había fundado nuevas iglesias y las existentes se habían fortalecido. Qué bueno, qué buen trabajo. Mire, casualmente esta mañana hablaba con el pastor Daniel, que es el presidente de Casa de Oración, y estamos proyectando y hacer viajes y hay que ir a Bolivia. Vamos a ir a Bolivia a fortalecer y a edificar a los hermanos que están en La Paz y en Cochabamba. Y es un trabajo extra, aparte de lo que ya estamos haciendo acá, cada uno en su iglesia, y las misiones que se están abriendo. Pero de eso se trata. Y para eso, y les voy a... Ya aprovecho, ¿no? Aprovecho la movida de dar esta noticia. Los que se están poniendo serios con el Señor y se están comprometiendo en espíritu, alma y cuerpo con el Señor, prepárense porque vamos a mandarlos. Vamos a mandarlos como representante, en este caso de Casa de Oración Banfield, a visitar a las misiones, a visitar a las iglesias que están en el país y fuera del país. Así que necesitamos Bernabéses, necesitamos Lucas, Silas, Marcos y Pablos.
No es solamente estudiar y acuñar conocimiento y estar como la oveja esa. ¿Se acuerdan la oveja que estuvo ahí perdida 5 años? No podía ni caminar de la lana, ¿no? Tanto conocimiento. Para concluir la jornada viajera de regreso alrededor del mar Egeo a Mileto, y entonces Pablo se embarcaría para Jerusalén a llevar ese dinero. Andaba con una bolsa de dinero. Y aparte de lo que lo acompañaban, que eran sus discípulos, también oficiaban como guardaespaldas. Ellos habían colectado dinero en todas las iglesias donde venían bajando, iban visitando, fortaleciendo, orando, estableciendo, etcétera, y iban recogiendo la ofrenda para llevar a los necesitados. La mayoría consideraría el dar 3 vueltas alrededor del Imperio Romano un completo ministerio de toda la vida, un magnífico momento para retirarse. O sea, Pablo estaba dando vuelta por allí, pero Pablo no. A Pablo no le molestaba estar ir y venir a volver a visitar esas iglesias. Con el trabajo en el mundo civilizado, puesto en manos capaces, porque Pablo ya, como dijimos, su campo de acción ahí termina y deja establecido hombres y mujeres idóneos para el ministerio. Y déjame insistir con esto, Casa de Oración Argentina tiene esta visión de preparar hombres y mujeres para lanzarlos al abismo, para lanzarlos al ministerio. Y ustedes tienen que orar, y ustedes tienen que preguntarle al Señor, Señor, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué hago con mi trabajo? ¿Cómo va a ser esto? Eso es un tema vos y Dios, yo ahí no me meto. Pero si estás estudiando la Biblia, sos un hijo de Dios y amás al Señor y anhelás obispado, déjame decirte que es el tiempo de empezar a apuntar hacia el futuro, qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y Pablo, viajando por todos lados, comenzó a trazar una ruta desde Jerusalén a la frontera romana de España. No obstante, sabía que su mayor reto demandaría aún más de lo que podía ofrecer. Esto requeriría una asociación con la confiable y hábil iglesia que fue determinante, la iglesia de Roma. Por eso Pablo apuntó a Roma. El bosquejo de esta propuesta es simple. Tú y yo juntos. Vos y yo juntos. ¿Existe Casa de Oración Banfield? Porque Dios nos levantó a mi esposa y a mí, pero existe porque tú y yo estamos juntos, porque vos también sos parte de esto. No es el trabajo de un solo hombre. Para alistar su ayuda, Pablo identifica los bríos de los creyentes romanos y les recuerda su llamamiento. Confirma también su propio llamamiento. Fíjate el versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. O sea, están a punto caramelo, están preparados para el ministerio. Y a lo largo de la carta, Pablo ha estado escribiendo a la iglesia de Roma. Y en ese punto comienza a escribir sobre ellos. Primero le escribe dirigido hacia ellos y después le empieza a hablar sobre ellos. Confirma a sus hermanos y hermanas de Roma utilizando 3 frases de elogio que apunta cada uno a un rasgo específico que él ha observado entre los pocos miembros que ha encontrado o identificado como resultado de su testimonio, de su reputación. ¿Y cuáles son ese análisis que hace Pablo? Bueno, dice, veo que rebosan de bondad. ¿Rebosan de bondad ustedes que están ahí? Bueno, la palabra rebosan significa llenos hasta derramarse. Llenos, o sea, desbordante de gozo, de bondad, perdón. Y la palabra bondad describe la pureza moral y ética. Esta incluye, escuchá, aprendé y enseñá. Rebosante de bondad significa amabilidad, ser amables. Miren, me impactó mucho el sermón de ayer, de nuestro hermano Esteban. O sea, el respeto mutuo,
el respeto mutuo entre nosotros, hermano. Y eso conlleva moral y ética, conlleva amabilidad y consideración. Y esa consideración te lleva a la caridad, que la caridad es amor hacia tu prójimo, y amor hasta cubrir su necesidad. Si tu hermano está necesitando algo, dale una mano. Un hermano me decía estos días: pastor, yo soy albañil y tengo entendido que es un muy buen albañil. Y dijo, yo voy a ofrendar, si algún hermano, una hermana, un anciano, una anciana necesita que le revoque algo, que le haga una cosita, no toda la casa obviamente, pero que le arregle algo, yo estoy a disposición, quiero ofrendar eso. Y yo le digo, bueno, hace una cosa, primero involucrate un poco más con la iglesia, ¿no? Conocer a los hermanos. Y segundo, deja que te guíe el Espíritu, porque puede ser que caigas bajo el abuso de la nobleza. Y nos ha pasado que en Berazategui, cuando teníamos la iglesia allí, yo tuve una ideota grande, de formar una especie de grupo de hermanos, uno electricista, otro pintor, el otro albañil, el otro plomero. Entonces digo, bueno, vayan y vean la necesidad, ¿no? Y fueron a la casa de una persona y la persona un poco más quería que le construya un departamento de 5 pisos, ¿no? Entonces, eso es el abuso. Entonces, hay que dar a los hijos de Dios que realmente son nobles, que también rebosan de bondad y de moral y ética, y que son puros. Dicen los eruditos, la bondad no es una disposición natural. Escuchá, la bondad no es algo natural en el ser humano, no es un factor, no es algo que tenemos, que ya traemos cuando nacemos, sino una excelencia moral forjada en la textura de la vida por el habitar del Espíritu dentro del corazón. Y recuerden, estos son los mismos romanos que antes se nos dijo eran depravados. Los creyentes seguimos siendo individuos depravados a nuestra vieja naturaleza, pero recibimos una nueva naturaleza con la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento y la subyacente como consecuencia la plenitud del Espíritu Santo. Y esta nueva naturaleza pone en evidencia actos de bondad. Bien, vamos a ver 2 más y los voy a liberar, así pueden descansar. Abundan en conocimiento, en otras palabras, están llenos hasta rebosar, o sea, llenos de conocimiento. Por eso es tan importante este estudio, que es un estudio atípico, no tenemos examen trimestrales, sino que apelamos a la confianza de cada uno. O sea, apelamos a la integridad de cada uno, de que cada uno se va a poner a estudiar y va a repasar y va a sacar la riqueza de todo lo que está aprendiendo. Llenos de conocimiento, tal que están completamente informados de lo que Dios dice y adecuadamente conscientes de lo que Dios dice. Claro, solo Dios es omnisciente, pero los hombres y mujeres de Roma han demostrado un dominio maduro de la verdad cristiana y han comprendido las cuestiones que impactan su rincón del mundo. Cuando los creyentes están informados de manera plena y completa, cuando han llegado a ser adecuadamente conscientes, comprenden sus tiempos y se dan cuenta de lo que tienen que hacer. Y estamos en el fin del tiempo, y no queda mucho tiempo, y es un trabajo que urge urge hacer el trabajo de la evangelización. Y el que tiene este sentimiento no suele carecer de celo o visión, está lleno de celo por Dios y está lleno de la visión de Dios. Veamos el último punto. Están capacitados para instruirse unos a otros. O sea, Pablo dice, observo, yo estoy seguro de ustedes, que ustedes pueden instruirse unos a otros. La palabra traducida capacitados viene del término griego dunamis, que ustedes que han estudiado se recuerdan esto cuando dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es dunamis, es poder de Dios.
que significa poder, y se les da poder interior para aplicar su conocimiento de una manera constructiva. La palabra instruirse viene de un compuesto de dos palabras griegas, que es nous, que es mente, y dititemi, que es colocar, o sea, colocar la mente. La idea de colocar algo en la mente de otro era como los griegos comprendían el proceso del discipulado, que es lo que en este caso estoy haciendo yo. Yo estoy colocando en sus mentes la palabra de Dios procesada, aclarada un poco más, porque voy a agarrar la Biblia y leer Romanos y decir, che, qué lindo que está, pero no capto, no llego a entender. Entonces lo que hace el maestro, estudia un poquitito más, profundiza un poco más, después lo traduce para que se entienda y que el oyente, que sea lo menos difícil posible, porque hay cosas que son muy técnicas, son difíciles de captar rápido, pero la idea es que en tu mente coloques este mensaje. Los cristianos romanos eran capaces de impartir comprensión. Y esa es una característica. Casualmente hoy animaba a un pastor de Estados Unidos, que somos amigos, y le decía, doy gracias a Dios por tu vida, le dije, porque Dios te ha dado, y por el don que Dios te ha dado, de la facilidad de las palabras, para traer el mensaje de la Biblia, mensaje celestial profundo y eterno y alto, a la comprensión humana. Entonces, mi deseo también es lograr eso, ¿no? Poder traer el mensaje que sea comprensible para todos. Entonces, ¿para qué? Para que vos a su vez, cuando le prediques a otro, le predique con profundidad, pero con claridad y comprensión al oyente. Corregir, poner sobre el corazón significa dunamis, de tal manera que afectaría no solo el intelecto, sino la voluntad y la disposición. La palabra adquiere así cierto sentido de amonestar los unos a los otros. O sea, vos tenés que amonestar a tu hermano, que significa advertir. No sigas por ese lado porque la mano del Señor te va a dar chachá en la cola. Esa es una manera clara de decirle, portate bien porque si no el Señor te va a bajar juicio. Otra manera de amonestar es recordar lo que dice la palabra del Señor. Ninguna palabra ociosa salga de tu boca, ninguna mala palabra. ¿Cómo no entendés eso? Lo estás recordando. Y corregir, que es parecido, ¿no? No, esto no significa lo que vos pensás, significa acá. Fíjate el texto paralelo, fíjate la traducción de esa palabra del griego, del hebreo, esto significa esto. Y eso es lo que hace un buen maestro para corregir a su hermano. Estas tres cualidades, en esencia, describen a un cristiano maduro, y podés imaginarte el impacto que las iglesias tendrían sobre el mundo si estuviera compuesta de personas que están limpias en cuanto a moral, puras en cuanto a ética, llenas de un conocimiento tal como para estar completamente informadas y adecuadamente conscientes, capaces de educarse y rendir cuenta unas a otras, y capaces de educar a otros y ayudar y fortalecer a otros. Los pastores dedican sus vidas a ver sus iglesias transformadas, persona por persona, para estar llenas de bondad, llenas de conocimiento y ser capaces de amonestar. Hay pastores que son egoístas, no sé si alguno ha conocido a alguno de esos, que no quieren que su gente estudie, no le quiere dar mucha información, a veces se aviva y se pone en otra iglesia, ¿no? Entonces, el verdadero ministerio forma a otros pastores. Y si son mucho más versados y con mucho mayor conocimiento, gloria a Dios, el discípulo superó a su maestro. Y es una bendición porque es necesario que hombres y mujeres preparados para blandir con sabiduría la espada de la palabra de Dios, porque vienen momentos, estamos comenzando a transitar momentos muy difíciles, hermanos, donde todos meten, en Argentina, estamos hablando de Argentina y el mundo, están metiendo a la iglesia evangélica en una bolsa de la cual no pertenecemos. Entonces cada uno tiene que decir, no, yo predico la palabra de Dios, yo vivo la palabra de Dios, tengo moral, integridad y vivo en santidad. Bueno, demostrarlo con tu vida y con la palabra de Dios. Entonces hay mucho por hacer, así que si el Señor no dice otra cosa, el próximo jueves terminaremos con este capítulo 15 de Romanos. Que Dios te bendiga. Gaby.